Oye, hola, estamos hoy día con Roy Mackenzie, gran amigo mío, y he tenido el privilegio de poder presentarte y la primera vez que presento el programa. Roy es profesor asistente, investigador adjunto al CHIC y también está adscrito al Instituto Base. Roy, te conozco hace mucho tiempo, tú eres biólogo de la Universidad Católica del Paraíso y también eres magíster en microbiología de la Universidad de Concepción y hiciste tu doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Em, eh, por diferentes motivos nos hemos conocido y nos hemos cruzado en muchas instancias de divulgación científica, así que esto también agradecer a Polo y a Francisco por estar acá y también por aceptar que hayas podido venir y conversar un poquito de todo lo que alguna vez quisimos hacer. Teníamos ideas de columnas. Y como yo estoy hablando, me voy a seguir hablando y me tomo la primera pregunta, por favor. Y entrando directo al grano, y yo creo que quizás contigo, Roy, y no lo digo porque está acá, fueron las primeras personas, amigos científicos, que empecé yo a expandir como un poco mi relato y a integrar diferentes cosas. Y cuando a veces nos juntábamos, hablábamos de no solo la parte científica pura y dura, y en particular quiero recordar una actividad que hicimos en un colegio, ya no me recuerdo dónde, y hablábamos sobre, y tú mencionaste sobre los guanacos, y era una portada de algún diario de allá de Punta Arenas, en donde decía sobrepoblación de guanacos en la zona de la Patagonia. Y fue como, y tú dijiste como sobrepoblación y te quedaste pensando, oye, bueno, aquí los guanacos es la fauna que vive y somos nosotros los que hemos venido un poquito a moverlos y nosotros somos la sobrepoblación eventualmente. Los guanacos, según entiendo, recorren toda la cordillera de los Andes, llegan hasta Colombia, Ecuador, que me dijiste recién. Entonces, un poquito dónde se mete el humano, desplaza e invade básicamente siendo dicotómicamente que somos parte de la misma naturaleza. Entonces, comentan un poco qué te resuena lo que te acabo de comentar. Claro. No, gracias, José. Oye, bueno, y aprovechando los recuerdos que estás reviviendo, lo logramos. Tal cual. Un gusto conocerte, Polo, y Francisco también. Bueno, claro, lo que pasa es que muchas veces se habla de la ciencia como una espada con doble filo, ¿no? O sea que los mismos datos científicos te pueden servir para decir una cosa o decir la otra. Y eso depende muchas veces de qué tan inescrupuloso podría ser la persona que quiere transferir una información, ¿no? Tiene que ver mucho con retórica. Entonces, si yo digo que el guanaco es una plaga o está en sobrepoblación, quien recibe el mensaje lo que recibe básicamente es este es un problema y hay que solucionarlo. Si es plaga hay que matarla. Entonces, la retórica se encarga un poco de llevar el mensaje o llevar la información junto con una valoración del origen y que el receptor no pueda hacer esa misma valoración, sino que la asuma, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, diría que, claro, la relación que tenemos con los guanacos es bastante escasa. Hay cuotas de caza en Magallanes, bueno, y en otros lugares también, pero esa misma situación se ha repetido también, por ejemplo, en Valparaíso, donde hay grupos de investigadores que han logrado que las poblaciones de guanaco aumenten en la cordillera y las personas que hacen transhumancia, que llevan su ganado a alimentarse durante las veranadas en las zonas de alta montaña, también tienen problemas con ellos. Les comen el pasto de los animales que ellos llevan. Entonces también está esta idea de que son plagas y eso se encuentra de cabeza directamente con todas las inversiones en investigaciones que se han hecho para lograr que aumenten las poblaciones de guanaco. Entonces son dos discursos que van en paralelo y que depende de quien te esté diciendo la información te va a decir una cosa o la otra. Cuando, bueno, tú trabajas en el sur de Chile, muy al sur en realidad, porque tu base es Puerto Williams. Puerto Williams, sí. Puerto Williams. Claro, tú eres investigador del Centro Internacional de Cabo de Hornos y también del Instituto Milenio, Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, CHIC y Base, tiene buenas siglas. Sí, claro. CHIC y Base. Y
uno se pregunta, sobre todo cuando visita esa zona, y es algo, una pregunta que yo me he hecho en otras partes también de Chile, cuando veo que tenemos cosas que son tan únicas, en paisajes nortinos, por ejemplo, en todo el desierto de Atacama, pero también en el sur, en la Patagonia, etcétera, que claro, los visitamos, los vemos, los queremos, nos fascinan, pero ¿cuánto sabemos de ellos? ¿Cuánto efectivamente nos hemos metido a investigar en nuestro patrimonio natural? Claro. Bueno, en general, y esto lo dicen ya los números de cómo se invierte en ciencia, ¿no? Se invierte poco y por lo tanto sabemos poco. Pero también pienso que hay una cuestión importante entre la diferencia entre acumular conocimiento y saber usarlo, ¿no? Como la sabiduría per se. Pensemos en la idea de las bibliotecas, ¿no? O sea, las bibliotecas están ahí, tienen toda la información que necesitamos, pero si no entra nadie sabe nada. Y nadie sabe entonces cómo vivir, ¿no? Y podemos escribir libros hermosos sobre conservación de la biodiversidad, justamente de esos lugares tan preciosos en la Patagonia, pero si nadie los va a leer, y más directamente, si los vecinos o los emprendedores que van hacia la Patagonia no los leen, la importancia, lo valioso que tiene esa biodiversidad allí y lo valioso que es conservarla, en realidad no se logra la conservación efectiva como la esperáramos, ¿no? Como cuando uno escribe el libro y dice, ahora voy a proteger este lugar. En realidad el libro no protege nada. Lo protege las personas que lo leen y que se enteran de esta situación. Entonces, por ahí también la ciencia tiene esas limitaciones, ¿no? O sea, tiene estas ambiciones de querer cambiar el mundo, pero finalmente me temo que termina siendo un poco como es la pandemia, ¿no? O sea, que los médicos tenían la solución, pero éramos todos los que teníamos que aplicarla, y si no éramos todos, no se solucionaba el tema. Qué buena. Ahora, te puedo preguntar cómo te fuiste aproximando a esta área de estudio, qué fue lo que te motivó y cuánto, no sé cuánto ha en ese sentido evolucionado el conocimiento científico y la manera que tiene la ciencia de abordar estos problemas, porque si uno se va como a la historia de los primeros naturalistas, ¿no? Quienes hacían las crónicas, te mostraban cómo eran los paisajes, hacían un trabajo, por cierto, muy valioso de catalogación, pero en el fondo para que la gente supiera identificar cada una de las cosas, etcétera. Pero ahí había como un conocer lo desconocido, pero también había un avance de lo humano en eso, ¿no? Claro. Y no sé si la ciencia en este ámbito ha evolucionado hacia un lugar de comprender también cuál es la manera de hacer ciencia o tratando de hacer lo menos disruptivo posible, ¿no? Claro. Bueno, no sé si la ciencia podría dar ese tipo de respuestas, la verdad, porque como todas las cosas son disciplinas nada más, y son disciplinas humanas también que tienen las limitaciones de las personas que la aplican, ¿no? Nosotros en Puerto Williams usamos bastante el ejemplo de los naturalistas, especialmente de Darwin, por ejemplo, claro, porque pasó por allí, el canal Beagle está ahí. Y en ese sentido añoramos esas épocas de las exploraciones, ¿no? Ahora cada vez, como ya está todo más explorado, hay menos sensación de exploración. Y en general el turismo es quien ha un poco incorporado toda esa ambición del ser humano, que es propia también de nosotros, de querer explorar el mundo. Y así ya por eso se mira a Marte o se mira a otros planetas que son también, o sea, ¿cuántos hospitales equivale un cohete para llegar a Marte? Pero aún así no se hacen esas comparaciones odiosas, porque se entiende que hay una ambición detrás, que es una cuestión humana y que a todos nos interesa, ¿no? Conocer y ser colonos y ser los primeros y explorar, ver lo desconocido. Nosotros específicamente usamos ese naturalismo de los antiguos investigadores, un poco para traerlos al día de hoy, para complementar las disciplinas dentro de lo humano, específicamente Darwin y muchos de los otros exploradores que llegaron por allá eran muy buenos para el dibujo, y no era una coincidencia. Ellos eran capaces de subir un cerro, llegar arriba y mandarte un dibujo espectacular con especies nuevas. Y era parte esencial de su talento, es que ¿no? Si no, claro, de otra forma no se podía comunicar. Entonces, ahí tienes arte implícita también, observación, y también el diseño de equipamiento para poder llegar allá, crear tus propias herramientas, generar tus propias formas de habitar un lugar, de tratar de mezclarte con el lugar para poder observar mejor la fauna, la flora que está allí.
en el caso opuesto de, no sé, llegar en moto y con un ruido gigantesco y espantar todo, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que nosotros tenemos en la mira permanentemente, en la idea de poder juntar disciplinas, específicamente las artísticas, que nos acercan más hacia lo humano y que es parte intrínseca de la conservación de la biodiversidad finalmente, porque como veníamos hablando, si no hay una conservación efectiva, o sea, si las personas no están realmente mirando la naturaleza y queriéndola, entonces la conservación no se da. Ahí yo también del año, no estabas en España, creo, tuve la oportunidad de ir a Williams, también por divulgación científica. El tiempo que has estado allá, esto de la conservación, ¿lo viven la sociedad? Esto de lo humano que hablas, ¿se respira allá o...? Porque claro, perdona, lo comento porque está el museo que ahora le cambiaron el nombre a todo esto. Sí. Es una de las últimas Cahuéscar que había ahí. No, ahora se llama Martín González Calderón, si no me equivoco. ¿Es el Museo Martín Gusinde? Claro, ¿no? Martín Era Gusinde. el Era Martín Martín Gusinde. No sabía que le habían cambiado el nombre. ¿Qué museo era? Yo lo visité en Puerto Williams, un museo chiquitito, una casa. El mismo, una casa pero madera, está un poquito más grande ahora y bien remodelado y todo. Está súper bonito. Yo tuve la suerte cuando estaban ahí, todavía no lo habían abierto y me hice conocido del director y me invitó y ya. Entonces, hay una cosa de lo humano, hay una cosa de la sociedad, hay una cosa, justamente esto que tratamos de hablar en cuanto la ciencia tiene que abrirse un poco y mezclar, ¿no es cierto?, la parte humanista y científica. Lo vives con Punta Arenas y también termino porque por diferentes motivos que yo creo que el universo me ha regalado, he podido visitar constantemente Punta Arenas y me llama mucho la atención, porque también noto que hay una cosa de la sociedad como muy apropiada del territorio, entonces eso, no sé si lo ves también en tanto fueguino. Sí, claro, bueno, diría que son más bien conservadores en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como que les gusta cómo están las de la cosas, conservación. de la conservación y de que se mantenga así. A veces exageramos, sí, porque muchas veces quisiéramos ponerle una cúpula de vidrio a los parques nacionales, que nadie se mete, nadie toque nada, y en ese contexto también terminamos artificializando lo que quisiéramos que fuera lo más natural. Mira, yo diría que hay de todo, ¿eh? Como en todas partes. Puerto Williams son de la Armada. No veo yo que desde allí exista realmente una intención de más conservación o más biodiversidad. Si bien ellos están encargados del control de las aguas, de controlar que no se meta gente, que no haya pesca ilegal y todas estas cosas, ellos lo hacen y hacen muy buen trabajo. Sin embargo, no es su rol preocuparse de la biodiversidad per se en Puerto Williams. Y la otra mitad de la población, ahí podrías encontrar, bueno, ahí nos encontramos nosotros, ¿no? Los que trabajamos en el CHIC, en la Universidad de Magallanes. Y entre nosotros, por supuesto, sí que crece una intención de conservar la biodiversidad a través de lo que sabemos hacer, que es la ciencia, la investigación, y de comprobar entre pares qué es lo que estamos diciendo y si es que efectivamente eso se da en estos lugares. Pero mira, también hay personas que viven en Puerto Williams y que no salen nunca, y no van al bosque, se quedan en la ciudad, y entonces su entorno es de concreto también. Lo mismo que podrías encontrar acá en Santiago o en cualquier ciudad mayor, y son personas que en realidad no están interesadas, o no tienen esa ambición, no tienen esas ganas, o esa sed de naturaleza, y está bien, todos los proyectos de vida son totalmente válidos, solo que uno a veces romantiza la idea de vivir en estos enclaves rodeados de verde y pensaría que todos están en esa misma onda. Nos encontramos con una pared o con un mazazo cuando nos damos cuenta de que no es así y que hay lugares preciosos contaminados, o sea, por las mismas vecinos, las mismas personas o visitantes más que nada en realidad, que no tienen ese arraigo, que no tienen esas ganas de cuidar básicamente. Entonces se ve de todo ahí. También duelen las crisis ambientales cuando uno las ve en lugares tan verdes. Sí, recuerdo haber conversado hace algún tiempo con un historiador de temas ambientales. Era bien interesante, el profesor de la Universidad Católica. Y la verdad que él desromantizaba la mirada de alguna manera como del buen salvaje.
que vivía en armonía con el medio ambiente y de esa manera lo cuidaba. Y claro, en el momento, él me contaba, el momento en que llegan los españoles a América, por lo menos a Chile, y eso está bastante documentado, en términos medioambientales la cosa no era el paraíso, digamos, del buen salvaje a lo Rousseau, Claro. sino que era un lugar también con contaminación, donde un poco en la línea de lo que decía José al principio, donde la mano del hombre estaba presente y se notaba. Les quiero recordar que estamos conversando con Roy Mackenzie, que es profesor asistente de la Universidad de Magallanes y trabaja tanto en el Centro Internacional Cabo de Hornos como en el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Curiosamente no has estado en la Antártica. No. Estás dedicado más a lo subantártico. Así es. Para entender bien cuál es la diferencia y qué desafíos hay un poco en todo ese ámbito. Los desafíos en términos de biodiversidad y de este vínculo del ser humano con la naturaleza. Bueno, pienso que esto es una apreciación personal. Pienso que el tema antártico es bien sexy para los investigadores, ¿no? Hay mucha inversión en este momento con investigaciones que van dirigidas al continente blanco y en ese contexto se han hecho avances muy grandes con respecto a las bases que se han construido, a las mismas investigaciones que ahora muchas de ellas son todo el año. Antes estaban limitadas al momento de verano nomás cuando se podía entrar. Pero yo diría que, y esta también es una apreciación personal, lo subantártico es como la fea de la fiesta, ¿no? O sea, ya no se dicen esas cosas, pero digamos, en el sentido de que no está negado. Lo menos sexy. Lo menos sexy. Claro. Sí. Lo menos popular. Vamos a editar esa parte. Lo menos popular. No, está bien. O los feos de la fiesta. Los digamos, feos de la también, fiesta, sí, claro. puede ser. Les fees. En el sentido de que hay un punto ciego importante. Desde Aysén hasta Magallanes, lo conversábamos antes de entrar acá, Aysén está mucho más aislado incluso que Magallanes. Es difícil acceder, a pesar de que uno pensaría que estando más cerca de Santiago o de las ciudades grandes estaría más visitado, pero en general está todo muy asociado a los caminos que se pueden acceder. Las investigaciones también son limitadas en las inversiones. Los proyectos son cortos, no da mucho para hacer grandes exploraciones o llegar demasiado profundo. Y a pesar de eso se ha hecho un esfuerzo enorme en sensorizar, que significa estar midiendo permanentemente los parámetros ambientales y de biodiversidad para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso yo me he dedicado más al tema subantártico. No me ha interesado aún demasiado ir a la Antártica porque veo que hay una tremenda cancha para trabajar justamente entre Aysén y Magallanes. Ahora, ¿existe una tensión, un conflicto, algo de lo que ustedes como científicos o que la ciencia debe hacerse cargo en términos de cuánto ser disruptivo en el objetivo de querer conocer, de querer sensorizar, como dicen, en el objetivo de querer conservar, por ejemplo? Si quiero, qué sé yo, conocer el genoma de una planta, por ejemplo, y necesito, llevar esa planta a una muestra al laboratorio, en fin, como el impacto que va a tener, aunque la intención sea justamente la conservación, la preservación, el conocimiento, el trabajo mismo del científico. Claro, bueno, lo que pasa es que en el quehacer científico también se adquieren muchas habilidades y de esas habilidades que tiene que ver con la capacidad de sistematizar la información, la capacidad de hacer búsquedas específicas con temas en Google Scholar o con otras herramientas más específicas. Y creo que todo eso genera un efecto que rebasa el propio resultado de las investigaciones. O sea, el genoma de las plantas o de un insecto o de algo que sea muy espectacular es siempre interesante y siempre importante y siempre aporta. Pero las personas que lo hacen y cómo ellos de alguna forma derraman esa información, y no solo esa, sino que todo el transcurso de esa investigación, las dificultades que se superan para poder hacerlas, la misma vida en lugares tan remotos como Puerto Williams. Todo eso también va agregando distintas capas de complejidad que creo que también muchas veces son
obviadas de los relatos en investigación, porque solamente se va a los resultados, claro. Pero hay mucho que deja el investigador, que es el músculo finalmente académico, descentralizado en distintos lugares del país, específicamente Puerto Williams, Punta Arenas, y por el otro lado, en el norte también, que está la Universidad de Antofagasta, y la Universidad de allá haciendo un tremendo trabajo también. Pero finalmente yo quisiera poner el foco en las personas que lo están haciendo, en las necesidades que tienen esas personas, no solamente para hacer sus investigaciones, sino para hacer un aporte en las sociedades en las que viven, como vecinos, ¿no? Entonces, y viviendo en tan lejos. Claro, claro. Oye, Roy, también relacionado con el tema bueno, tangencial, o no sé cómo decirlo, de la biodiversidad, está todo el tema de los castores allá en el sur, ¿lo cierto? Tiempo atrás se los llevaron por el asunto de la piel, porque son del norte, entonces la piel te abriga mucho. Y nuevamente el hombre, la humanidad, sintiéndose, como dice Pancho, que siempre estamos en el top de la cadena de inteligencia, llevamos castores, los ponemos ahí, nos abrigamos, pero resulta que ahora están completamente descontrolada la población. Son unos roedores que están dejando la embarrada en tanto la flora que está alrededor, que talan los árboles, hacen estos diques, están rompiendo la biodiversidad y el ecosistema. Y ahí el humano como que es súper criminal, porque nuevamente en la misma pregunta inicial somos parte de esta naturaleza y como que nos sentimos medio superiores, no haciendo caso a nada de la mancomunión que tenemos que tener, saber que, oye, este tipo puede dejarla embarazada, ¿cómo lo está haciendo? Entonces hay un acto medio criminal, pero como que claro. Nos quedamos ahí impunes, ¿cachai? No sé, ¿qué te dice eso? ¿Qué puedes comentarnos? Claro, lo que pasa es que eso son otras eras, ¿no? Otra era, lo digo a propósito en el sentido de que es como que algo que ya cambió, ¿no? Hay una ética que existía en ese momento que llamaba a enriquecer los bosques de la Patagonia porque eran considerados pobres en biodiversidad. Pero eran considerados pobres por gente que venía de Europa, ¿no? Y que convivía entonces con los castores por una parte, pero esa es la punta del iceberg. Yeah. Porque ahí tienes también los ciervos rojos, tienes los bisones, los perros y gatos, bueno, y ahí sumando todo lo que quieras. Entonces, por ese lado, pienso que ahora mirar lo que hicieron en esas épocas. Estamos hablando de los años 40, años 50, que fue cuando ocurrió la liberación de los castores. En ese momento nadie tuvo ningún conflicto, de hecho todos aplaudieron. Hay unos videos incluso que salen todos celebrando la liberación de los castores en el lago Fañano, que es en Tierra del Fuego al sur. Y entonces ahora nosotros miramos ese mismo evento y decimos, chuta, qué tremendo condoro, ¿eh? Tremendo condoro, claro. Y ahora tenemos que, para solucionar ese tema, tenemos que ser criminales 2 veces. Porque tenemos que matarlos a todos, ¿no? O sea, ese es como el plan, ¿no? O quisiéramos que fuera el plan a todos quienes somos más conservacionistas y que queremos que la fauna y la flora nativa florezca más que las exóticas, ¿no? Que sería el castor. Entonces, bueno, justamente ahora es cuando se dan estas conversaciones entre los grupos que son más protectores de los animales y los que somos más conservacionistas en el sentido de la ecología más local, de la flora y fauna nativa. Y el conflicto está ahí en el sentido de que nos tenemos que hacer cargo de algo que hicieron personas que ni siquiera están aquí ya, ¿no? Entonces, por ese lado pienso que nos toca hacernos cargo de este parque en que se convirtió el mundo, ¿no? O sea, hay no recuerdo el nombre del filósofo, pero recuerdo la frase que usó, y él decía que la naturaleza está muerta porque el cambio climático ha llegado a todos los rincones del mundo, ¿no? O sea, encontraron una bolsa de plástico en las fosas de las Marianas, sí. Y en un montón de otras cuestiones. En los Osvaldo Ulloa, claro, bueno, eso fue acá en Atacama. Atacama, no, claro. ¿Qué dijiste? En las Marianas. En las Marianas, claro. También hay, bueno, deben haber bolsas plásticas por todos lados. Esto es por todos lados, sí, al final es eso, ¿no? Y el aumento de la temperatura, también nada se salva, hasta la Antártica se está derritiendo, el Ártico, por supuesto, que hace rato que ya sabemos que se está derritiendo irreversiblemente. Entonces, por ese lado, como que aparecimos nosotros en este mundo y tenemos que hacernos cargo un poco lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿no? Roy,
Tú mencionaste a Tompkins. Mm. Es interesante y también hablas de tu mirada conservacionista. ¿Dónde te ubicas en ese sentido en términos de la conservación ambiental? Porque hay hartas miradas, hay de alguna manera algún tipo como de escala, ¿no es cierto? Desde, no sé si la ecología profunda es lo más ¿Radical? radical y en términos de la consideración hacia la naturaleza, hasta, bueno, Donald Trump, digamos. Claro. O sea, el espectro es bien amplio. ¿Dónde te ubicas tú y qué fundamenta esa mirada? Roy, Ujú. pausa, vamos a un pequeñito corte y a la vuelta responde. Estamos con Roy, investigador asociado, adjunto al CHIC y etcétera. Ya volvemos. Mackenzie. Roy Mackenzie, sí. Roy Mackenzie. Un diálogo entre la ciencia y el alma. Espíritu científico en Duna. Sonidos de tu mundo. Seguimos aquí en Espíritu Científico, estamos junto a José Gallardo, de Francisco Aravena, con el investigador, doctor en microbiología, Roy Mackenzie. Él está, bueno, investigador profesor asistente de la Universidad de Magallanes, pero también investigador del CHIC y del Centro Base. Te hacía la pregunta, Roy, en relación con tu ubicación, de alguna manera, en el amplio espectro del conservacionismo y qué lo fundamenta. Claro, bueno, hablábamos de Douglas Tompkins en este contexto, ¿no? Como estando él en un extremo. Él era un seguidor de la ecología profunda. Entonces, él hablaba entonces de que en general hacer investigación sin tener estos conceptos o este contexto de las amenazas y cuál es el presente de la ecología que estamos estudiando, si no está eso, es superficial. Entonces él hablaba de ecología profunda tratando de atender a los problemas que son inherentes del día de hoy, ¿no? El cambio climático, cosas de estas. Pero no solamente, sino que también la acción humana directamente en contra la biodiversidad, como podría ser la contaminación. Y él entonces, en algún prólogo de un libro que leí, lo hizo él, y él hablaba sobre los caminos. Y él decía, bueno, los caminos son la forma en que la destrucción entra a los ecosistemas que son vírgenes, que son los que estaban en la Patagonia, ¿no? Yo me siento muy representado en general, ¿no? A pesar de que hay una discusión importante con respecto a quién puede decidir sobre los territorios en Chile, ¿no? Eso fue un tema en su momento, porque él decía no a los caminos, y lo que decía era no al camino, a la carretera austral, digamos a la ocupación de la Patagonia por parte de los chilenos, ¿no? Yo pienso que también si yo fuera presidente o tuviera alguna autoridad, algún cargo de eso, también sería un pequeño dictador verde. Porque las cosas que no me gustarían las sacaría nomás, no las quiero y ya está. Pero entiendo perfectamente que ese no es el futuro, ¿no? O sea, así no se puede tampoco construir, y en última instancia lo que terminas haciendo es dividiendo aquellas áreas que son vírgenes, en donde las personas no pueden entrar, y que ahí la ecología y la naturaleza sí está, y luego todo lo que está afuera, que somos nosotros con todo lo que estemos compartiendo nosotros, y eso ya no es naturaleza. Entonces, pienso que esa dicotomía en la mente de las personas, cuando tienen que entrar a un parque nacional y pagar la entrada para poder ver la naturaleza, pero después al final del día se tienen que ir, o después de los 2 días de acampada se tienen que ir, y volver a sus casas, que no es naturaleza, cualquier cosa que sea eso, pero no lo es. Pienso que entonces es difícil que nosotros nos consideremos parte de la naturaleza entonces, y que podamos solucionar los conflictos que tenemos abiertos directamente con la forma en que vemos a la biodiversidad, ¿no? Como una caja pagadora, básicamente, ¿no? Un lugar donde explotar. Como que nosotros ni siquiera somos biodiversidad y somos también biodiversidad. De hecho, se habla mucho de se usa una palabra bien de la economía, los servicios ecosistémicos. Claro. Para mencionar efectivamente de qué manera, o para referirse a la manera en que los distintos aspectos de la naturaleza de alguna manera sirven al ser humano, en definitiva. Claro. Exactamente. Roy, te quiero llevar volver a Puerto Williams.
Ahí, bueno, en el CHIC está asociado, cuéntanos un poco más o enséñanos sobre Parque Omora. Y también relacionado con Omora, tú estás metido en esto del ecoturismo, en que, claro, yo me perdí la oportunidad de ir, pero lo que entiendo es que hay toda una ruta en Omora que básicamente te hace estaciones en donde hay una lupa, ¿verdad? Que tú puedes ver el mundo fungi, los musgos, los hongos. Líquenes. Y ahí, claro, Yo fui. líquenes. ¿Fuiste? Sí. Súper. Entonces, Excelente. cuéntanos un Con poquito Ricardo ahí. Claro, mira. con Rossi, claro. Y entonces cuéntanos un poquito y también mete tu propia investigación. Y nada, para contarles como a todos, nosotros alguna vez con Roy quisimos hacer una columna justamente en tanto que la lupa era el sujeto de estudio y que claro, la lupa nos sirve para mirar el universo como también para mirar el microcosmos, y que justamente es lo que tú estabas haciendo. Entonces, nada, cuéntanos ahí un poquito de qué se trata todo esto. Claro, el Parque Omora comenzó a principios de los años 2000, o sea, de los 2000, ¿no? Y efectivamente, por parte de Ricardo Rossi y Francisca Massardo, quienes son los que fundan un poco de todo este tema en compañía con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Universidad de Magallanes y otros grupos de universidades también que se asocian, que es normal también en conservación ver muchas instituciones asociadas porque lo evidente es que no hay figuras más o menos jurídicas o más establecidas que nos permitan hacer este tipo de cuidado, ¿no? O sea, tener estos espacios de conservación. El Parque Omora entonces es para conservación de la biodiversidad, pero no solamente, es también para investigación y para educación ambiental. Y de paso también está posicionado sobre la cuenca del Róbalo, que es básicamente el agua potable que llega a Puerto Williams, o de donde se saca el agua potable. Por lo tanto, tiene varios roles. Y ha servido justamente para implementar estas estrategias para conocer la biodiversidad poco percibida, como lo acuñó también Ricardo Rossi, y que tiene que ver con los pequeños organismos, que son los musgos, los líquenes, y un montón de otras cosas que andan ahí en mixomicetos, los hongos, ahí van. ¿Qué son esos Los mixomicetos son ahí organismos que están entre medio entre los hongos y las bacterias y viven solos normalmente, pero en un momento se unen todos y hacen una estructura macro que las podemos ver a simple vista. Es una cuestión fascinante. Wow. Bueno, todas esas cosas se dan en pequeños lugares muy recónditos, y entonces me parece a mí que es una forma también de apreciar distintos niveles de belleza, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que las cosas lindas tengan un bonito color, una bonita forma, y la podemos apreciar así. Pero muchas veces no solamente eso, sino que comprender cómo funcionan, sus roles que tienen, cómo interactúan con los demás, también es una forma de belleza un poco más compleja, pero está allí. Entonces, como cuando entendemos algo y se nos ilumina la mente, ¿no? O sea, ir entendiendo y rellenando los espacios en nuestra cabeza que faltaban. El ecoturismo con lupa un poco hace eso, ¿no? Y ahí el ecoturismo también se diferencia del turismo de naturaleza también, porque el turismo de naturaleza es básicamente ir y volver al bosque. Tú puedes ir a correr y ni te enteras de los árboles ni de nada del que andaba alrededor, puedes ir con audífonos. Claro, escuchando metal. Claro, tomándote el pulso, y en realidad, bueno, no estoy criticando la acción, ¿no? El deporte, pero me refiero a que no hay una integración en lo natural, ¿no? No hay una observación o una reflexión entre medio. El ecoturismo con lupa, el ecoturismo en general, diría yo, trata de hacer foco en aquellas cosas que son importantes para ese lugar. Entonces, lo que nosotros decimos es que en el bosque subantártico, si tú vas mirando para arriba, lo que podrás ver son 6 especies de árboles haciendo las copas, ¿no? Y son 6. Y se repiten todo el rato. En cambio, ¿Hay araucaria? No hay araucaria, hasta allá al fondo, no. Dominado por notofagus, lengas, coihues y ñirres principalmente. Y luego tienes canelo también y leñadura, que es un tipo de maitén. Y me parece que eso. Eran 5, se te olvidó. Se me olvidó uno, sí, se me está quedando uno fuera. Otro notofagus. No, eran 3. Bueno, me acordaré luego. Pero si vas mirando para abajo, ahí es donde está la verdadera biodiversidad. Allí tienes las 500 especies de musgos, tienes otras 500 especies de líquenes, otra cantidad de centenares de hongos y así de otras pequeñas cosas que tú puedes ir descubriendo si vas mirando para abajo. Entonces es importante para el turista
tener esta reseña al principio del viaje, porque de esa manera se va enterando de verdad de cuál es el valor de conservación que tienen estos sitios. O sea, por supuesto que los árboles hay que mantenerlos, pero el motor del bosque está en el suelo. O sea, si no tienes un suelo con nutrientes en activo reciclaje, no hay árboles que puedan crecer de él, y entonces el bosque está condenado a morir, ¿no? Claro, o sea, se muere el árbol que está parado y luego ya no hay más, ¿no? Ahora, todo el conocimiento, desde que quisiste adquirirlo hasta lo que has ido conociendo en la práctica, en tu investigación, en la medida que te has ido especializando, ¿ha cambiado la manera en que inicialmente te concebías a ti como, no solo como científico o nosotros como seres humanos en el entorno? ¿Has tenido en ese sentido una, no sé si una revelación o algo tan epifánico, pero algún tipo de evolución en cómo empezaste a cómo estás ahora? Sí, no, o sea, varias, de hecho. Ya. De hecho, yo soy microbiólogo y cuando entré a trabajar con musgos, entré a trabajar con una ambición de saber, precisamente por evidenciarme a mí mismo que no tenía idea de musgos. A pesar de vivir en Chile, en este lugar con esta rica biodiversidad, y yo siendo biólogo, habiendo pasado por cursos de botánica en donde pasamos una pincelada de esto, con muy buenos profesores de botánica, no estoy diciendo que han sido malos, sino que el foco está puesto en los árboles, ¿no? Y entonces me fui enterando de los colegas que trabajaban en eso, que eran principalmente gringos, que fueron los primeros con quien yo interactué y conocí toda esta información. Un poco también acompañado por Ricardo Rossi, que venía haciendo este trabajo también con investigadores extranjeros. Y entonces empiezo a ser un poco depositario de esta información que nadie más estaba manteniendo. Bueno, el Parque O'Mora era el que estaba. Entonces yo entrando a trabajar allí me hago un poco, o me autoimpongo la necesidad de entender un poco más, ¿no? Y a partir de allí empieza también una transformación en cómo yo también entiendo el entorno, ¿no? Porque al no saber sobre los musgos, me doy cuenta que no sé ningún nombre. O sea, sé que son los musgos, pero dentro de las 500 especies que podemos encontrar, no sé un solo nombre. No sabía en ese momento. Y eso fue también revelador, porque digo, bueno, si yo no sé, que soy biólogo, si yo no sé ni un solo nombre de un musgo, entonces los demás, por supuesto, no lo saben. También luego me enteré de que era una reflexión de Ricardo Rossi también en su momento, cuando inició O'Mora, y también dijo, bueno, yo tampoco, yo no sé de musgo y los demás menos. Y entonces en ese contexto empiezo a entender la importancia de los nombres comunes, por sobre los nombres científicos. Cuando empiezo a hacer ecoturismo con lupa como guía, un poco voluntario, por supuesto, ¿no? Me voy dando cuenta de que con un relato, construir un relato yo para expresarle a los turistas que venían, o a los visitantes, investigadores principalmente también, cómo les digo, cómo vocalizo lo que estamos mirando, cómo los niños quizás cuando estaban, o niños y niñas cuando vienen a verlo, cómo le cuentan a sus padres qué es lo que vieron, si no pueden ni siquiera expresarlo, vocalizar un nombre o cualquier cosa. Tenemos nombres científicos que son irreproducibles muchas veces. Y lo que hacen es el efecto contrario, o sea, que la gente se aleja. Se alejan. Claro. Entonces eso también para mí fue bastante revelador con respecto a cómo interactuamos. O sea, vuelvo a la idea de la biblioteca, ¿no? Como podemos conocer todos los nombres científicos, pero si no hay un solo nombre común, nadie lo conoce. Y nadie los va a leer, los nombres científicos, nadie los va a memorizar. Entonces por ahí también empiezo yo a entender que la conservación no se da en los papers ni en los libros, sino que hay que salir, hay que interactuar, hay que generar todos estos proyectos de inversión social que finalmente son los que te permiten generar una fanaticada, ¿no? Como que si estuviéramos hablando de un partido de fútbol. O sea, gente que es fanático de los musgos, que ahora los ve por todas partes, se entera de que viven y que pues, es capaz de reconocer una o dos especies, es capaz de ponerle nombre, porque eso también es un juego. O sea, hay una cuestión muy lúdica en el contexto de explorar cosas que a lo mejor otra persona ya sabe, pero que tú eres el explorador de tu propia vida y tú no sabías de eso y ahora la estás conociendo. Entonces, tratando de volver de nuevo a ese punto inicial. Es una mirada que incluso religiosa, ¿eh? o tiene más que religiosa, tiene fundamentos bíblicos, de ir nombrando. Claro, de ir nombrando, sí, una misión, ¿no? Una cruzada. Todos los elementos de la naturaleza, ponerles nombre, es una manera de apropiarse, de apropiárselo, no para uno, digamos, sino que para hacer de ese territorio un territorio conocido, explorable. Claro. En ese sentido,
y uniendo como varias de las preguntas anteriores, ¿hasta dónde llega la mirada de la conservación en un mundo de, ¿cuánto estamos? Como 8.000 millones de habitantes, o no, algo por ahí, ¿no? Cercano, y en un país, para mirarlo un poco más de cerca, ¿no? Un país de casi 20 millones de habitantes. ¿Hasta dónde llega esa aspiración de conservación? Bueno, yo creo que al final la conservación debiese ser el resultado, digamos, no esperado, de una verdadera relación genuina. Es como un efecto. Como un efecto secundario de una relación que termina conservando. Creo que poner el foco en la conservación muchas veces nos hace perder el foco de lo que hay que hacer, ¿no? Porque uno podría decir, no, yo hago conservación y escribo muchos libros y muchos papers, pero que luego no conservan los lugares que queremos. Y entonces, en ese contexto, pienso que las limitaciones están muy dadas en lo humano, en la capacidad de disfrutar de la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo mucha, o me he estado convenciendo a mí mismo un poco de que hay demasiada ecología en la conservación. Me explico. Digo que no es necesario conocer de ecología para conservar. O sea, no es necesario que tú seas profesor de ecología o profesor de algo, biología, ni siquiera te hayas leído un libro de biología para poder cuidar un bosque y conservarlo y entenderlo dentro de las formas que tú tienes para entender con tus propias herramientas. Es lo que un poco el legado que tenemos de los pueblos originarios, ¿no? Ellos crearon historias para explicarse lo que estaban mirando. Y esas historias luego se consolidaron a través de la historia hablada, del traspaso de las generaciones, y se fueron puliendo, no en lo ecológico experimental, sino que se fue puliendo en este imaginario que se crearon para poder explicar qué era lo que estaba pasando. Entonces pienso que muchas veces la ecología se tomó demasiado en serio el tema de que yo soy el que tengo que conservar, y no es así. O sea, todos tenemos que conservar, todos tenemos que hacerlo. Solo un paréntesis. Por favor. Volviendo a Tompkins, en ese sentido, en ese mismo sentido, es sintomático que la fundación que se llamaba antiguamente Tompkins Conservation cambió de nombre y ahora se llama Fundación Rewilding. Claro. Donde es esa la acción, ¿no es cierto? El reasilvestramiento, una cosa por ahí, se podría traducir al rewilding, ¿no es cierto? Esa es la acción. El efecto es la conservación. Claro, exactamente. En la línea de lo que tú decías. Exactamente. Bueno, ellos siguen muy asociados a la idea de que la conservación se da en los parques nacionales, en lugares... O sea, es efectivo. Igual son todas muchas estrategias complementarias, ¿no? El Parque Nacional es la máxima categoría de protección que tenemos y la intención es de que las relaciones ecológicas dentro de un parque nacional se sigan dando sin interrupción del ser humano. Eso es importante que suceda. Pero también necesitamos otras áreas, otras canchas, que también tengamos interacción con la naturaleza para poder aprender a vivir con ella, a convivir con ella, ¿no? A cohabitar, como son los conceptos que usamos más en Puerto Williams. Recordemos que estamos con nuestro investigador adjunto al CHIC, Roy Mackenzie, y también él es adscrito al Instituto BASE, biólogo de la Universidad Católica. Y Roy... profesor de la Universidad de Magallanes también. Profesor de la Universidad de Magallanes, y sí. Lo que dices me resuena demasiado, que yo no sé si se te permea porque vives allá o vas muy por allá. Y a mí me encantan los pueblos originarios, sobre todo del sur, Patagones, Cahuéscar y todo ello. Y lo he estudiado mucho y quizás también como una conexión que no tengo idea por dónde me nace, que cada vez que voy para allá hay como algo que me mueve. Todo lo que mencionas, la conservación, el asunto de no tener que ser el erudito científico para poder conservar cosas. Claro, como que uno si lo llevas a un plano súper alto, altruista o a 10.000 metros de altura, claro, Cahuéscar o todo esto, los Selknam, todos los nómades, conservaron, pero en su máxima expresión, dejaban solo conchales. Claro. Entonces... Y nuevamente, como que me resuena lo que acabas de decir, no tenemos que estar estudiando nada. Bueno, no quiero dejar de lado lo que estabas diciendo de la biblioteca, que es fantástico, pero no necesitamos ser eruditos en la ecología como para conservar. Entonces,
como que, no sé, o se te mete, o si no, eso está todavía en el aire, de justamente los pueblos originarios que tenían esto y nos hemos ido perdiendo. Lo perdimos con una ciencia metódica y yo la encuentro súper antinatura en ciertos aspectos, como lo que estamos hablando acá, pero resulta que parece que igual sigue estando ahí y como que tenemos que volver para allá. Claro, bueno, yo tengo hartas reflexiones con ese tema, porque no podemos volver, o sea, no... Las comunidades que no están, de pueblos de originarios que no están ahora, no van a volver. Y nosotros ya perdimos de poder saber cómo lo hacían. Claro. Muchos de ellos, o sea, los pueblos originarios que vivieron más de 7.000 años en la zona subantártica, tenían una biotecnología exquisita, una cosa que quisiéramos nosotros hoy, de cómo andar semidesnudos Claro. en la nieve y sin resfriarse, sin enfermarse. Bueno, el aislamiento geográfico ayudó mucho también, por supuesto, y por eso también arrasaron tanto cuando llegaron las enfermedades de las personas. No, la simbiosis que tenían con eso, comían ciertas partes del Claro. guanaco en el invierno. Claro, Vale. claro. Bueno, una vez escuché algo muy bonito que no sabía si es cierto o no, pero escuché que no tenían una palabra para decir naturaleza porque no la necesitaban. Ah, Que no era algo que estuviera allá, lejos. claro, no se distinguía de no ellos. se distinguían de ellos. Qué Entonces interesante eso era elijo creer en el sentido de que me resuena mucho. No sé si lo dijeron o no. No más. Pero pienso que algo así también quisiera para nosotros, ¿no? O sea, como avanzar, nunca retroceder, pero siempre avanzar hacia un punto en donde podamos generar esta conexión de nuevo. Quizás no distinguirnos. Y no distinguirnos, claro. Bueno, Roy Mackenzie, profesor asistente de la Universidad de Magallanes, investigador adjunto del Cape Horn International Center CHIC y adscrito al Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos BASE. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, muchas gracias a ustedes. José Muchas Gallardo, gracias. gracias. Muchas gracias, Roy. Se pasaron. Polo Gracias, Ramírez. señores. Gracias. Estamos Nos vemos. el próximo miércoles. Y quédense porque ya llega un tal Polo Ramírez con aire fresco. Chao, chao.